Fueron muchos edificios que cayeron, hay miles de personas debajo de los escombros. Tenemos en vivo y directo desde Caracas con Stephanie Abaseli. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿cómo estás tú y tus familiares? Hola, Stephanie Abaseli, nuestra reina de belleza que fue al Miss Universo el año pasado, reina de belleza de Venezuela 2025, que por mucho tiempo se ha quedado ayudando a organizaciones y ahora te toca directamente vivirlo en carne propia. Adelante, Abaseli. Muy buenas tardes a todos. Pues no, como ya saben y lo han mencionado, hemos estado pasando un momento de mucho dolor, de mucha incertidumbre por todos esos familiares que han estado bajo los escombros, por todas esas personas desaparecidas. Aquí estamos todos llorando ese dolor, pero en conjunto también estamos orando, haciendo cadenas de oraciones, porque lo último que se pierde es la fe. Hemos estado reuniendo insumos, mi familia ha estado enviando camiones y hemos estado tratando de llegar el día de hoy, pero ha habido un colapso demasiado grande, muy complejo y no hemos podido terminar de llegar a la Guaira. Hay muchos camiones llenos de insumos que están tratando de llegar y por esas limitaciones... A ver, Stephanie, te voy a interrumpir un segundo. Primero quiero que nos ubiques. Tú estás en Caracas y ¿qué tiempo normalmente se tarda llegar a La Guaira? Para que el público Normalmente entienda. Para llegar a La Guaira desde Caracas es como 40 minutos, una hora. Okay. Y en estos momentos tenemos familiares que han salido a las 10 de la mañana y salimos todos en conjuntos también, pero entre el tráfico y todo tuvimos que regresarnos y otros todos se quedaron en las mismas colas para tratar de llegar y llegaron 4 horas después. Es mejor ir en moto, por la gran congestión. Y sí, hemos enviado personas en motos, hemos buscado maneras de cómo llegar, pero ha sido muy, muy difícil. Sin embargo, la cantidad de insumos que estamos recopilando para poder llevar, necesitamos más porque son miles de personas que están necesitadas, necesitan miles de medicamentos, necesitan comida, las personas que comen más de una vez al día. Entonces, ver ese dolor entre hermanos, cada vez buscamos la manera de incentivar a los demás para que también nos apoyen y queremos también agradecerle pues, a todos esos países que nos han colaborado, que han puesto su granito de arena, a las personas que han decidido tomar el puesto, el rol de rescatista, con sus propias manos, porque tampoco tenemos pues, los insumos de guantes, de cascos, buscamos la manera de levantar pues, todos los escombros, todas las paredes, Stephanie, todo que ha caído. Ahora que mencionas esta ayuda, estamos viendo videos y estamos viendo imágenes de aviones llegando de otros países para ayudar. ¿Ya se está notando que está llegando la ayuda a las zonas afectadas de otros países como Estados Unidos, México, los famosos topos que son especialistas para estos rescates? ¿Se nota ya o no? Se nota, pero es una ciudad grande. Fueron muchos edificios que cayeron, hay miles de personas debajo de los escombros. Entonces, han llegado, pero no es suficiente. Y nosotros los venezolanos también estamos buscando manera de llegar desde las distintas ciudades para hacerles llegar estos suministros, estos recursos, estos alimentos, porque es mucho trabajo. Son edificios que pues, llevan años listos de construcción y han caído de la nada y de paso ahora tenemos la situación en donde vamos a poner a estos niños que han quedado sin padres, a estas personas que han quedado sin hogar, que ahora es otro reto más para nosotros. Bueno, le deseamos de verdad toda la suerte del mundo. Estamos desde lo lejos abrazándolos. Nos sentimos impotentes, que es lo que decimos, porque no tenemos, o sea, vemos imágenes y mucha gente dice... ¿Cómo podemos ayudar a Venezuela en este momento? Gracias. Yo creo que exacto, con su granito de arena, si puede dar $1, $2, si entren a los GoFundMe, está pasando de todo de verdad en las redes sociales. Y gracias, Stephanie, por conectarse con nosotros en estos momentos tan difíciles. Exacto, una idea de lo que está pasando entre Caracas y La Guaira, por ejemplo, que es de los lugares más afectados. Los famosos activan sus redes sociales para brindar solidaridad y ayuda al pueblo de Venezuela ante la tragedia ocurrida con los terremotos del pasado miércoles. Así es, algo positivo que tienen las redes sociales es esto justo que están haciendo. Pero bueno, no solo los artistas venezolanos han reaccionado ante el devastador momento que se vive en Venezuela. Veamos quiénes más. Artistas venezolanos muestran su solidaridad con el país que los vio nacer y están usando sus redes sociales para ayudar en lo que sea necesario. Ricardo Montaner y su esposa están impresionados con la magnitud del apoyo recibido ante su llamado para ayudar al pueblo de Venezuela. Con este mensaje es darles las gracias porque ayer en apenas 8 horas
la avalancha de gente que empezó a colaborar con la fundación, con The House Project, es impresionante. Alicia Machado es otra que pide ayuda a través de sus redes. Venezuela no tiene las organizaciones, ni el movimiento, ni la preparación, ni el equipo de rescate expertos en terremotos. Los topos en Venezuela no existen. Necesitamos brigadas de rescate. Necesitamos brigadas de rescate. No tenemos más que 24 horas para lograr sacar a toda la gente que está en los escombros. Otros famosos venezolanos que han alzado su voz pidiendo ayuda son el Puma Franco De Vita, Chino Miranda y el actor Emmanuel Palomares. Como siempre, se va a volver a levantar. Ayudemos todos a seguir levantándola. Venezuela querida, estamos contigo. Esta es una misión de todos, en cualquier parte de la tierra que nos encontremos. Quiero mandarle toda la fuerza, todo el cariño, toda la fe a mis paisanos y por supuesto estamos con todos los familiares que han perdido sus seres queridos. Mucho dolor, de verdad que ya, ¿qué más nos toca? ¿Qué más nos va a tocar? Mi corazón está con Venezuela, me duele profundamente lo que está pasando en mi país. Oro por cada familia, por quienes están esperando noticias de sus seres queridos. Que Dios le dé fuerza, esperanza, protección. Venezuela no está sola. Aquí en México sabemos las consecuencias que trae una tragedia de este tamaño y estoy seguro que así como yo hay mucha gente que quiere ayudar. Pero no hay que ser necesariamente venezolano para sufrir por lo que están pasando nuestros hermanos. A toda la gente que está en Venezuela y a los venezolanos que están fuera de México, les mando todo mi cariño, mi solidaridad y el pésame por toda la gente que falleció. Yo nomás pido a todos los mexicanos que nos unamos para ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Que Dios los bendiga. Y quiero que todo el pueblo venezolano sepa que los mexicanos estamos con ustedes. Los abrazo, les dejo un beso y estamos en cadena de oración. México con Venezuela. Amigos de Venezuela, de parte del Foro Silvia Pasquel y de todos los que trabajamos aquí, queremos enviarles un saludo, palabras de aliento por todo lo terrible de la situación que están pasando. Famosos internacionales como Dwayne Johnson, conocido como La Roca, donó $2 millones para las labores de rescate. Bueno, ahí hemos visto la unión de tantos artistas, tantas figuras públicas que están mandando un mensaje de aliento, de esperanza, de positividad. Pero hay que pensar que en los últimos 25 años Venezuela sufrió 8 millones de venezolanos casi se fueron al exilio por el gobierno que entró. Obviamente, recientemente vieron su rayito de luz por primera vez cuando Maduro sale del poder. El primer paso al cambio. Y yo creo que era como el primer paso al cambio y ahora tener que vivir este fenómeno natural totalmente inesperado del cual la sociedad no tiene experiencia, porque el último terremoto que sufrieron fue en el 67 y no fue ni cerca de lo que están viviendo en el día de hoy. Y que no tienen... Entonces, muy difícil, tiene que ser un momento tan difícil para Venezuela y me conecté con uno de ellos que dijo cuánto más nos va a tocar vivir. O sea, muchos han vivido ya demasiado, pero no se puede perder la esperanza. Creo que lo principal es que sepan que Venezuela va a regresar y con más fuerza que nunca, que hay que tener fe, hay que salir adelante. Este momento va a ser el más difícil, obvio, mi gente. Pero creo que lo mínimo que se puede hacer como figura pública es lo que están haciendo todos estos artistas, de alzar la voz en sus redes sociales para pedir ayuda, pero también es pedir ayuda y actuar un poco. Hay tantos lugares donde se puede ir, no solamente como tenemos aquí en Univisión de mandar un mensaje al 777, si no me equivoco, es ir a los lugares donde puedes llevar agua potable, donde puedes llevar medicamentos, donde puedes llevar las cosas que necesitan tanto las personas que están pues sufriendo este momento en Venezuela. Una de las comunidades más grandes, pero que te interrumpa, de venezolanos fuera en el exilio es en la ciudad de Miami. Así es. Y justo alrededor de los estudios de Univisión, que estamos en un área que se llama El Doral, hay una organización que se llama GEM, G-E-M, y que ayer fui personalmente porque mi hija me lo comunicó y había
tanta gente, o sea, la hilera que había, la cola de autos ya trayendo pañales. Yo compré personalmente, compramos pañales, compramos toallas sanitarias, llevamos medicinas y necesitan ayuda, necesitan todas las donaciones que se pueda y eso está en el área del Doral, búsquenla. Pero ha sido increíble cómo se ha estado recaudando desde las primeras horas para mandar allá. Hay que actuar en estas horas que son tan cruciales. Gabriel Soto, que ayer lo vimos con su nueva novia, pero sí, apareció con la que él estuvo durante un año. Y no ¿Celosa? Tomó la decisión. No, esta mujer dijo, pero ven acá, como está diciendo que ahora tiene una nueva novia, y yo, ¿qué? ¿En qué quedé? ¿Y a mí cuándo me mostró? Espérate un momentico todo lo que dijo ella. A ver. Después que Gabriel Soto confirmó públicamente que tiene nueva novia, ahora habló una cantante e influencer de nombre Ana Carla Sinclair, que asegura que mantuvo por año y medio una relación romántica con el galán. Todo esto para mí ha sido un shock. Este mes ha sido bastante difícil porque, bueno, exactamente hace un mes, el 1 de junio cortamos. Según Ana Carla, aunque se conocían desde el 2011, fue hasta hace casi 2 años atrás que volvieron a entrar en contacto a través de Instagram y ya Gabriel había roto con Irina. Completamente soltero. Ya no estaba con Irina, ya no estaba con nadie más. Yo tuve entendido completamente. De hecho, esa fue la plática. Yo le había dicho, ya estoy separada, ya no estoy con el padre de mi hijo hace 2 años y medio. Y él me dijo, yo también completamente soltero. Según la chica, ella estuvo junto a Gabriel en fuertes periodos de su vida donde fue de gran apoyo para él. Y hoy le molesta mucho que él nunca haya querido hacer público su romance. Y ahora dice que tan solo fueron buenos amigos. De repente veo la entrevista y yo así no lo podía creer. Dije, ¿por qué no puede decir la verdad? ¿Por qué no puede decir, es una persona con la que compartí y ya no se dio para más, o una persona con la que salí? Tuvimos una relación de 1 año y medio, donde a mí se me juró fidelidad, donde a mí se me juró el amor eterno, donde yo estaba construyendo algo al 100% con él. Yo pues fui muy leal y muy fiel todo este 1 año y medio. Ana Carla confirma que ella sabía de la existencia de la nutrióloga que ayer él presentó oficialmente como su novia e incluso en ocasiones había hablado con ella. Yo sabía que ellos se texteaban mucho y a mí me ponía bastante incómoda que yo veía que se texteaban con corazoncitos y con ojos de corazón, ¿no? Entonces, como que la verdad nunca tuve mucha confianza en ella y al final pues nos damos cuenta que la intuición nunca falla. Hoy la frustración de Ana es que ella y Gabriel supuestamente rompieron el 1 de junio, cuando llegaron de un viaje de vacaciones y 28 días después, él presenta una nueva novia oficial. Y lo peor de todo es que ella, al igual que las otras mujeres de Gabriel, cayó en la misma historia de los tatuajes amorosos. Claro, él hace tatuajes con sus parejas, ¿no? Es como algo muy de él. Y pues sí, cuando fuimos a Oaxaca era como que el plan era el jueves comemos, hacemos ejercicio, vamos a la playa, comemos y después de la comida nos vamos a tatuar. Era todo un plan que teníamos, sacamos el diseño, iban a ser 2 S de Soto y Sinclair, así que juntamos las S a un infinito, ¿no? Que simbolizaba todas las vidas pasadas y futuras. Y ahí está, de hecho ya me lo estoy quitando, entonces ya se está desapareciendo. ¿Desapareciendo o borrándolo? Ya se está quitando. Los tatuajes no se quitan, Lili, eso se lo borra ya. No, mismo. pero imagínate tú, si el hombre ya está presentando una nueva novia. Yo creo que ellos cuando terminaron ese junio 1 ya tenían la esperanza de que, bueno, esto es de repente una separación temporal, vamos a arreglar las cosas. Pero que él, la rabia de ella es que él está apareciendo con aquella con la que él se texteaba. Perdón, pero en junio de este año o del año pasado. Esta es una novela buena. O sea, esta es una buena novela. Claro, porque hace solamente 28 días regresan de un viaje. Exacto. Pero terminan. O sea, algo pasó que terminó. Sí, pero siempre hay alguien que se queda un poco más conectado, siempre hay alguien que se enamora a lo mejor un poco más. Pero la intuición femenina que nunca falla es lo que ella supuestamente está diciendo, que aparentemente ya él podría haber estado con la nutrióloga. Bueno, de intuición nada, Tania. Veía los corazoncitos y eso no es tanta intuición. Bueno, la nutrióloga eso es más claro que el agua. De verdad tenía que comer. Entonces, es verdad. Pero con un corazón. Con un corazón. Espérate un momentico. A mí ¿Te gustó la dieta que tú necesitas? La nutrióloga
nutrióloga de mi pareja le manda un corazón y yo digo, espérate un momentico, yo le respondo. Yo le respondo a la nutrióloga. Aquí está la que le prepara la comida. Hay muchísimas más cosas sobre esta historia, así que estén muy pendientes aquí en El Gordo y la Flaca porque hay más información que tenemos preparada para mañana y esta semana sobre esta novela, esta nueva novela de La Rosa de Guadalupe de Gabriel Soto, increíble. Bueno, ¿qué les puedo decir, señores? Cosas que pasan en las mejores familias. ¿Qué les puedo explicar? Bueno, gracias. Gracias, vamos a estar Tania. muy atentos. Un beso grande. Gabriel siempre nos da muchísimo de qué hablar con los románticos. Literal. Este chisme está buenísimo, increíble. Ustedes tienen que ajustarse sus cinturones, sentarse bien porque ahora está hablando Gabriel Soto y la que dice que fue novia de él, que ha durado por año y medio y que, según Roberto, está ardida. Así que miren lo que está pasando. Celosa. Pues mira, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, punto, ¿no? Así pasa. Más claro ni el agua. Gabriel se cansó de su romance con Ana Carla Sinclair y ahora tiene nueva novia que se llama Colibrí Jiménez. Espero que con esta nueva relación pues tenga la honestidad y la confianza y la verdad que con las demás relaciones no ha tenido, incluyéndome, ¿no? El problema ahora es que muchos están acusando a Gabriel de haber estado al mismo tiempo con Ana Carla y con Colibrí. No, que no empiecen con chismes, no sean chismosos, eso no pasó así. Si él quiere cambiar la narrativa para proteger sus intereses o para tener más velas prendidas o para no hacerse responsable de sus acciones, eso ya es su conciencia de él, porque realmente a mí me vendió fidelidad, a mí me pidió exclusividad. Ahora, a través de las cámaras, ambos amantes envían un mensaje uno al otro. Simplemente que sea feliz, que tenga mucha luz, muchas bendiciones. Yo se lo dije así, tal cual, ¿no? Con todo el agradecimiento del mundo por todo lo vivido y todo lo que pasó. Pues salimos un tiempo, pero pues bueno, o sea, realmente te digo, no fue nada con esta formalidad. Entonces, pues bueno, cuando algo no es así de formal o no está a lo mejor caminando como tiene que caminar, pues para qué hacerlo tan público, ¿no? Mira, que le deseo, la verdad, que sea muy feliz. Que todos los tratamientos que le dé la nutrióloga lo mantengan joven y sano, y que encuentre esa paz interna, ¿no? Que tanto él dice que busca. Sí, me sentí, la verdad, decepcionada, ¿no? También de mí misma. Decepcionada porque dices, wow, te dicen que el perro muerde, pero vas y metes la mano, ¿no? Te dicen que el perro muerde, pero va. ¿Es mi idea o fue sarcástico? No, como de... Bueno, aquí yo creo que son varias cosas lo que ella dice, ¿no? Primero, que dice que ella nunca le mostró la formalidad, nunca le dio la formalidad del caso. Y eso yo creo que fue lo que más la enojó a ella, que Gabriel dijo, no, nosotros no tuvimos esa formalidad, fue algo informal y eso se lo dije a ella. Claro. Exacto, y aparentemente, y según yo veo en estas fotografías que ella nos entregó, habían muchísimos días en donde estuvieron juntos, viajaron juntos. Y ¿Estas de repente, fotos salieron en redes sociales o algo? No, estaba ella. En esta era, si las fotos no están en redes sociales, no hay exclusividad, Lili. Me vas a decir a mí que actor y todo eso, que sube a cada rato fotos y no hay una foto con su mujer en ese momento. Bueno, ahí no había exclusividad. Ahí estás pensando igual que Gabriel Soto, chao. No, pero es la verdad. Exacto, chao. ¿Qué hacemos? ¿Cómo no me vas a mostrar a la vida pública? O sea, que si no está en de Instagram, un año de relación. Si no está en Instagram, no es verdad. Claro que no. Un año de relación, Lili. Instagram es lo que decide si una relación es formal o no. Claro, en esta era sí. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Pero bueno, nada. Hay que seguir para adelante. Les traigo ahora una tercera parte de esta telenovela, de esta serie de Netflix llamada Gabriel Soto y sus mujeres. Okay. Si a ustedes les gustó Gabriel la Soto primera y la mujeres, segunda, esto es una maravilla. Yo estoy gozándome este chisme como no se imaginan, porque ahora habló nuevamente Gabriel Soto y según él está aclarando las cosas, así que veámoslo a ver qué ustedes piensan. A ver qué aclara. Después de que Ana Carla Sinclair barriera el piso con Gabriel Soto en todos los medios de comunicación, al pobre de Gabriel no le quedó otra que salir a defenderse. Así es, bueno, creo que siempre en cada historia hay siempre dos versiones, hay dos caras de la moneda y bueno, no había tenido yo el derecho a réplica y creo que también es importante, ¿no?, dar mi punto de vista. Primero que todo, el hombre reconoce que sí tuvo una relación con la cantante e influencer. Con respecto a lo que ha estado saliendo con el tema de Ana Carla Sinclair, efectivamente fue una persona que yo quise mucho, que yo consideraba que era una buena amiga y que efectivamente empezamos a intentar tener una relación a principios del año pasado. Las cosas se fueron dando
pero al paso del tiempo ella como que empezó a querer que las cosas se hicieran un poco más públicas. Yo en ese entonces todavía no estaba listo para hacerlo público, sabía que hacerlo público iba a ser como pues ahora sí que una bomba mediática. Gabriel explicó por qué no quiso hacer pública su relación con Ana Carla. Ella quería que se hiciera público para que yo le ayudara a subir cosas de su música. Entonces, cuando yo le empezaba a ayudar, pues ahora sí cubriendo un poco lo que el papá del niño no les daba, para que ellos pudieran tener una vida pues mejor, te digo, medicamentos, doctores, gasolina, súper, o sea, muchas cosas, te digo, que no me correspondía. Gabriel también quiere dejar bien claro que jamás engañó a Ana Claudia mientras estuvo con ella. Eso es total y absoluta mentira, eso es una historia que ella se hizo. Sí me molesta mucho porque, pues bueno, finalmente, además de que es pura difamación porque no es cierto, nunca le fui infiel y me está tachando de mentiroso y de infiel y de muchas cosas. Una vez más, Gabriel Soto se ve envuelto en escándalo de mujeres y otra vez más quiere ir a la corte para demandar. Creo que la Sinclair está haciendo una narrativa que nos está desprestigiando y está difamándonos, porque esa es una cuestión muy delicada. Y también les aclaro que voy a emprender acciones legales. Ya hablé con mi abogado. Saben que me encanta meterme en demandas y sobre todo cuando quiero justicia, y siempre gano. Y voy a ganar, aunque me tarde 6 años, voy a ganar por difamación, voy a demandar, y por uso indebido de imagen, porque ella está compartiendo muchas fotos que yo no autoricé. Y eso es un delito. Entonces, te digo, ella está haciéndome ver como el mentiroso, el infiel, cuando nunca fue así, cuando evidentemente yo no quise dar a conocer una relación pública porque era una relación que no funcionaba, que no estaba jalando bien. Bueno. Hay que ver qué responde ella. Hay que ver qué responde porque además está contando ciertas cosas que no incluimos en la historia, pero estoy aquí yo para contárselas, pues. Imagínate. ¿A ti que te gusta el chisme? No, a mí no me gusta. Pero mira, Gabriel Soto está contando cosas que yo creo, a mi modo de ver, que son innecesarias para un caballero como él, ¿no? Por ejemplo, contar que él le tuvo que pagar un tratamiento porque ella tenía un problema hormonal, porque ella no sé qué, contar, diciéndole a los periodistas, investiguen por qué el papá de su hijo no le da una manutención. Eso no te queda bien, Gabriel. Tú simplemente responde a lo que ella está acusándote a ti, pero no le des más cuerda al hambre que está teniendo de repente ella o algunas otras personas para saber mucho más de esto. No. O sea, esto es una serie de la vida real. De la vida real, Lili, está buenísima, ¿sí o no? Pero es una serie. Nos vemos el primer capítulo o toda la serie. ¿Cuántos capítulos? Yo sé. Y bueno, ahora va a faltar el de ella, porque me imagino que le va a responder sobre todo por todas las cosas. Son intimidades que se hablan de que si yo te pagué lo que no te paga tu ex esposo, o que si yo te pagué las cosas que estabas diciendo. Como dices tú, creo que es de pocos caballeros. Es bueno defenderse, porque a veces no te puedes quedar callado si están difamándote o están diciendo cosas que no son. Pero no hay necesidad de tirar trapitos sucios a la prensa y volverlo tan público. Sobre todo cuando él está diciendo que es mentira. Bueno, vamos a esperar, Gabriel. Ya sabes, te quiero, pero te quiero. No puedo decir más nada. Te queremos, Gabriel, te queremos.